Hola, queridos amigos y consecuentes seguidores. Estreno este episodio sobre la Caracas mortal de los años 70, 80, 90, precisamente en la noche de brujas o Halloween, la festividad irlandesa y escocesa que al llegar a Estados Unidos se extendió por el mundo. Una fiesta que tiene cierto encanto infantil, con esos cuentos falsos sobre fantasmas y demonios que provocan, escalofrío y supuestamente asustan. En realidad, Halloween celebra a su manera el Día de los Muertos, pero una versión menos telúrica que el Día de los Muertos mexicanos. Tiene muchísimo de teatro y de verdadera inventiva para los que se disfrazan. El disfraz, como cualquier atuendo, hace de la vestimenta comunicación. Es todo un arte. Hoy visitamos a un famoso personaje que por su estilo de vestir ha construido un lenguaje articulado y transgresor. Homer Breton, estilista de profesión, pionero de la movida underground de los años 80. Yo diría que es un sobreviviente. Gracias por recibirnos. Gracias por la invitación. Bueno, Homer fue uno de los que acuñó el término Caracas mortal. Esa Caracas que se niega a morir con el retorno de las fiestas underground, convertidas hoy en todo un aquelarre. Pero antes de sumergirnos en unas historias trepidantes, los invito a suscribirse a estos divinos momentos, darle like y compartirlo. Es algo imprescindible para el crecimiento de este canal. Y para este episodio sobre la Caracas mortal y en plenas festividades de Halloween, seleccioné este vino español de muerte, Deluxe 2020. Es denominación de origen Yecla, es de Murcia. Bueno, definitivamente un vino de muerte elaborado con varias de mis cepas favoritas, Monastrell, Shiraz y Petit Verdot. Salud. Salud. ¿Qué te pareció? Wow, del más allá. Bueno, con la Caracas mortal vamos a rememorar parte de las vivencias donde tú has sido protagonista y muchísimos de los medios de comunicación te han resellado más allá de las páginas sociales. La Caracas mortal fue una fiesta inmortal. Así tituló una crónica en el año 1985. ¿Cómo fue que se acuñó ese término de Caracas mortal? Mira, el término de Caracas mortal nace en mi peluquería, cortándole el cabello yo al doctor Edgar Carrasco. Él me está comentando de que él quería hacer aquí una fiesta y un movimiento como el que estaba pasando en esos momentos en Madrid, que se llamaba La Movida, que estaba Almodóvar, estaba Alaska, todo ese grupo de esa época de los 80. Y él me dice, quisiera que se llamara algo de Caracas. Entonces le digo yo, ay, eso sería mortal. Y él dice, ahí está, ese es el nombre. Y nace Caracas mortal. Ahora, fíjate que... Ha sido muy polémico, Marianela, ese nombre, porque mucha gente ha querido decir que fueron ellos, que fue este, que fue el otro. No, eso fue creado por el señor Edgar Carrasco. Es importante hablar de Carrasco, del abogado Carrasco, porque es un activista de derechos humanos gay, ¿no? Y él fundó hace 37 años una ONG, Acción Ciudadana contra el SIDA. Y además, muy importante, lanzó en 1980 Entendido. Entendido fue la primera revista dirigida exclusivamente a la población LGTB de Venezuela. Actualmente, Carrasco se encuentra ejerciendo como activista de derechos humanos por los gays en la ciudad de Panamá. Bueno, hablemos de ti. Tú llegaste de Maracaibo en los años 70, en, Sí. plena efervescencia del movimiento punk. Sí, como 77, más o menos, llegué aquí a Caracas. Ese es un movimiento que se caracterizó por tener una agresividad visual. Era muy intimidante. Tú eres pionero del estilismo punk en Caracas. ¿Cómo fue que llegó esa moda aquí a Venezuela? Bueno, mira, el primero que yo sí traje reconozco que sí me asocian con eso, ¿no? Del punk y esto, ¿no? Porque yo había ido a Londres, había estado en Italia, había estado en Alemania, había estado en todos esos países de Europa y traje toda esa tendencia para acá, para Caracas. Y desde ese momento comienzo yo a hacer todo lo que son todos esos trabajos
estilismo. de estilismo vanguardista, ¿no? O sea, todo, de todas las tendencias, porque no es que era solamente había el punk, estaban los rockabilly, estaban los góticos, estaban los postmodernos, que se usó muchísimo, se llevó muchísimo en esa época de los 80, el posmodernismo, ¿no? Ajá. Que se llamaban posmo, ¿no? Posmo. Posmo, exacto. Y yo empecé a trabajar en todo eso. Bueno, eso es lo que llamaban, entre otras cosas, las tribus urbanas. Las tribus urbanas. Habían rastas, habían unos que llamaban, que me parece comiquísimo el término de arrastrapiés, yo no sé por qué le decían arrastrapiés, pero en esa época pudiéramos decir que Caracas todavía era una ciudad muy pacata. ¿A ti no te acusaron de alterar el orden público? Claro que sí, claro, me acusaron. Es más, cuando yo comencé a hacer todos esos trabajos, las crestas de colores, porque yo traje todos esos colores a Caracas, yo fui que los traje. Y entonces se ponía toda la gente afuera del negocio, lleno, a ver, a trabajar todos esos colores. Como si fuera un show. Como que si fuera un show. Vino la policía y me dice, mira, va a tener que bajar esto porque, mira, está alterando el orden. Ah. Fíjate tú que en esa época. ¿Y a ti te llevaron preso? ¿Cómo no? Nos llevaban preso en la época del gobierno de Lucinchi. ¿En los 80? En los 80. Llegaban a los sitios y cogían y se llevaban a todo mundo para cotizar. ¿Pero a los locales nocturnos? A los locales nocturnos. Llegaban y habían unas perreras afuera y ahí montaban a todo mundo, mujeres, hombres, todo mundo. ¿Pero qué decían? ¿Allanamientos? Allanamientos. ¿Pero con motivo de qué? ¿Qué era Mira, lo que hacían? no se ¿Qué sabe, había libertinaje? ¿Qué era lo que había? No se sabe por qué hacían eso, pero eran locales abiertos con patentes, con permisos, o sea, no eran clandestinos. Bueno, fíjate que ese gobierno de Lucinchi parece mentira que también fue conservador. Porque yo les contaba en uno de mis episodios de Divinos Momentos anteriormente que él me mandó a sacar de Venevisión por el programa que yo hice del Punto G, ¿quién lo diría? Y ahora tú me estás complementando, efectivamente, que fue un gobierno sumamente conservador que llegó a hacer estos allanamientos en los locales nocturnos. Bueno, yo quisiera preguntarte, antes de que nos empezáramos a hablar de todos esos locales tan emblemáticos, y siempre tenías tú ese satélite de personas igualmente particulares a tu alrededor, todos esos personajes excéntricos, extravagantes, que se podían mezclar en los locales nocturnos con la llamada alta sociedad. ¿Cómo no? Sí, se mezclaban. Había muchos sitios. En ese entonces eran muchísimos sitios porque, bueno, era otra Caracas, era la Caracas de la abundancia. Habían sitios como Arroz. Entonces, bueno, por ejemplo, el Chuquiluqui, que era un sitio, suponte tú, de muy alto nivel, porque el dueño casualmente era el Playboy Espartaco Santoni y la socialité Nati de las Casas. Wow, aquí habría que hacer un paréntesis para hablar de ese personaje tan famoso, un Playboy venezolano, nacido por cierto en Carúpano, que se casó nada más y nada menos que con la vedette española Marujita Díaz. Después se casó con la actriz mexicana Tere Velázquez. Después se casó nada más y nada menos que con Carmen Cervera, que hoy en día es la baronesa Thyssen. Y después que se divorció de la baronesa, para ese momento no era, se casa con esta socialité, como lo dices tú, antes se llamaba, le decían, una niña de familia bien de Caracas, Nati de las Casas. De manera pues que ese no fue un negocio que duró mucho, el Chuquiluqui, tengo entendido. Yo ni siquiera lo conocí porque tuvieron que cerrarlo. Él mismo creo que lo cerró porque allí hubo un problema que mataron a una persona por un asunto de drogas. Yo no sé si tú supiste. Algo de eso hubo, sí. Sí, pero además del Chuquiluqui, bueno, ahí se encontraron a toda la alta sociedad. Se mezclaba. Se mezclaba toda la alta sociedad. Aunque era difícil entrar porque había un libro en la puerta, ¿verdad?, donde la persona que llevara a otra persona tenía que hacerse responsable y tenía que firmar el libro. Bueno. No es que era que todo el mundo quería entrar, no señor, era así. Y los otros sitios que habían, tampoco es que entraba todo el mundo, era un ojo mágico, ¿verdad?, que se veía por el ojo mágico, ahí te veían y ellos decidían si ibas a entrar o no ibas a entrar. Había otro muy interesante, otro lugar muy interesante que se llama Ver Crazy, que era del coreógrafo Rafael López, que por cierto era coreógrafo de Radio Caracas. Televisión. Y televisión, correcto. Y era muy interesante porque fíjate que ahí fue la primera vez que yo vi
gente del movimiento PAN. Fue allí en el Crazy. Y fíjate que era una cosa muy interesante porque allí, en ese mismo sitio, yo vi a Carolina Herrera, a Reinaldo Herrera, vi a Amanda Gutiérrez, Mimi O sea, Lazo, ahí se mezclaba la se alta mezclaba sociedad, la la alta farándula. sociedad, la farándula, y estaba todo esa fauna adentro. ¿Y dónde quedaba ese local? Quedaba en Chacao, en el Centro Comercial Bellocampo. Ajá, ese centro comercial. Yo sabrás que yo no llegué a ir nunca, pero sí sabía que tenía inclusive un magazine, creo que tú lo tienes por allí. Sí, había un magazine De la del local. del local, un magazine del local que lo sacaban trimestral. Bueno, imagínate. Así era la importancia que tenían esos locales nocturnos que se permitían tener publicaciones. También estaba un sitio que se llamaba El Cocos. ¿Cómo era ese sitio? El Coco, Era como de más bajo nivel. bueno, era porque era más underground. Ajá. Era muy, muy underground. De hecho, la pista era de 2 pisos, la pista abajo era un ring de boxeo. No puede ser. Un ring de boxeo. Y la parte donde se bailaba era como una especie de acerrín, la pista. Y era una cosa fuera de serie. Y era muy interesante. También se mezclaba toda la gente, de las más altas esferas hasta cualquier persona. También estaba uno que le llamaban el antro. El antro, sí. Estaba el antro, que eran unos puertorriqueños que vinieron a hacer esa inversión acá a Caracas, porque en esa época venía mucha gente de afuera a montar negocios aquí en Caracas. Era otra Caracas. Sí, pero estaba también, bueno, esos bares gay, que por supuesto tú los conociste todos, Tiffany, hay Palace. Hay Palas, Tiffany. Ah, bueno, en Hay Palace, mira, eso es icónico. Pero que Ahí estaban vi en yo a Altamira. Sarita Montiel, En serio, Miguel Bosé, que nos visitó en varias en oportunidades. varias oportunidades. Sí. Todas las celebridades las llevaban para esos sitios. Sí, pero sobre todo los sitios gays, porque allí se maneja una estética muy interesante, ¿no? Diferente al resto y que la música era muy particular Claro, también. porque todos Tenían su estos música personal. Fíjate que el Ice Palace tenía el mejor sonido de Latinoamérica. En serio. El mejor sonido de Y de esos Latinoamérica. lugares salieron grandes DJs. Salieron grandes DJs, ¿cómo no? Sí. Sí. Bueno, cuando consumíamos papel periódico por los años 90, un destacado cronista social como fue recordado amigo Ramón Darío Castillo, en su reseña del diario El Globo titulaba La ciudad perversa. ¿No te parece que ese es un título que da para muchas lecturas, Homero? Porque esa era una época que ahora uno recuerda como muy libertina. Sí, sí, claro, claro que da, que da. Ese reportaje fue hecho en una discoteca que se llamaba El Túnel, que también Wow. quedaba aquí en Chacao. Oye, por cierto, que ese túnel, creo que fue Juan Barreto, acabo de revisar en tu archivo. Juan Barreto escribió cuando él estaba en el diario El Nacional, en la revista Feriado, que venía encartado en el diario, escribió precisamente un reportaje cuando, por supuesto, eran los tiempos donde él no se había involucrado en la campaña presidencial que llevó a Hugo Chávez en la presidencia y después él se convirtió en el alcalde metropolitano de Caracas. Pero en ese reportaje precisamente se titula El túnel de Chacao. El túnel de Chacao en el diario El Nacional. Y también se refiere al arte efímero en el cuerpo, que por cierto lo leí y me parece que está muy bien escrito. Sí, yo creo que sí, eso fue un reportaje que él me cubrió a mí uno de mis eventos. Y además Ramón Darío Castillo, él estaba fascinado porque él te dedicó muchísimas crónicas, escribía también muy bien acerca de la fiesta, porque tú fuiste un promotor de fiestas y en esas fiestas, cuéntanos, se daban desfiles y performance. Desfiles y performance. Y eran fiestas muy cotizadas porque, bueno, la gente iba para que la vieran y dejarse ver. Pero eso era una fiesta que había que pagar entrada o era por invitación. No, por invitación. Las mías eran por invitación. Es más, el que no llevaba el código no podía entrar. Pero esas fiestas eran un escándalo. Eran un escándalo porque la gente se preparaba para ir a la fiesta, preparaba el outfit. ¿Cómo Ajá. es que voy a ir para esa fiesta? Era muy interesante ver toda la gente, toda la fauna montada, producida. Es lo que se llama hoy día producida, ¿no? Bueno, ¿cómo defines tú la movida nocturna actualmente en Caracas?
¿Puede compararse a la de los años 80 y 90? No se compara. Hoy día no se compara. No. Bueno, y tampoco hay que decir también que tampoco te has perdido ningún concierto. En Caracas se presentaron las grandes bandas de rock y figuras muy, muy estelares. Hubo conciertos verdaderamente memorables, Homer. Sí, Tina Turner, por ejemplo. Sí, cómo estuvo no. aquí en el Poliedro. En el Poliedro. Queen, que fue muy interesante lo de Queen. Pero perdón, Tina Turner se presentó en 1979, imagínense. De las primeras. Pero fue impresionante el desfile de luminarios que se pasearon por la Caracas Mortal. La escandalosa alemana Nina Hagen se presentó en el Teresa Carreño. En el Teresa Carreño. Con una gran polémica, porque había gente muy conservadora que no quería, que decía que el Teresa Carreño no era para ese tipo de conciertos. Y sin embargo se presentó. Lo más curioso es que algo tenía que ver, un personaje muy emblemático en la sociedad venezolana que se dedicó a promover el jazz en Venezuela, que fue Jack Brownstein. Tenía unos programas que se llamaba El Idioma del Jazz. Y él tenía que ver con este espectáculo de Nina Hagen. Y realmente también él era un personaje muy conservador. Y se trajo a Nina Hagen para presentarlo, creo que fueron 3 presentaciones en el Teresa Carreño. Lo que pasa es que acababa de estar aquí el Papa Juan Pablo II y eso fue realmente escandaloso. Por supuesto, vinieron importantes bandas de rock en los 80, como estuvo Freddie Mercury. Sí. The Police. The Police. Freddie Mercury fue muy interesante porque acuérdate que ahí murió uno de los presidentes y eran 3 conciertos y no se pudieron dar. Fuimos los primeros los que vimos a... ¿Pero cuál presidente? Murió un presidente, ¿no fue quién murió en ese momento? Betancourt, ¿quién? Ah, bueno, pero que ya sería expresidente. No, era un presidente en ejercicio. Presidente. En ejercicio no se ha muerto ninguno. Alguien murió en ese momento que no se dieron los conciertos. Nada más se dio el primero y creo que el segundo. El tercero no se logró porque no lo pararon, pues. Es impresionante la cantidad de figuras que desfilaron por el Poliedro, por el Teresa Carreño. Yo quisiera preguntarte, Homer, ¿qué influencia tuvieron Londres y Nueva York, sobre todo en tu estilismo? Que, por cierto, yo que te he visitado tanto, yo he visto desfilar a través de tus salones una generación de estilistas que se han ido del país, que están triunfando en el exterior y también aquí en Venezuela. Es correcto. Sí, bueno, muchísimo, porque fue un aprendizaje, imagínate. O sea, estuve en Pero tú trajiste todas esas tendencias de Nueva York y Londres. Todas esas tendencias las traje yo porque yo iba constantemente a prepararme afuera. En ese entonces se podía ir constantemente. Hoy día creo que un estilista de ahora no podría hacer eso. No podría darse porque esos lujos. Es costoso, es un lujo. Estuviste en Vidal Sassoon en Londres, ¿no? Estuve en Londres, en Vidal Sassoon. Y Tony Angay, otra escuela, y estuve en L'Oréal de París. Estuve en muchas escuelas en Italia. Lo increíble es que no te hayas ido tú del país, ¿no? Que hayas permanecido en Venezuela. Yo he seguido seguido apostando a este país. Bueno, fíjate qué interesante. Bueno, en Nueva York, por cierto, porque lo visitaste muchísimo en Nueva York, tú llegaste a ir al legendario Estudio 54. Sí, cómo no, fui al Estudio 54, tuve la oportunidad de ir 2 veces al Estudio 54. Porque eran muy selectivos en la entrada y no podía entrar todo el mundo. No, las celebridades que llegaban en las limusinas, por supuesto, le abrían el paso para que pasaran y el resto de la gente tendrías que ir con unos outfits muy elevados, muy llamativos, para que te pudieran ver en la puerta y dejarte entrar. Por eso era que te dejaban pasar. Dejaban pasar porque nosotros íbamos un grupito y todos íbamos producidos y nos agarraban y entrábamos. Mira, y tú no llegaste a ir a aquella discoteca Roxy, que fue, esa es una discoteca en Nueva York que fue una pista de patinaje sobre hielo, que después convirtieron en un club de baile. La llamaban el Estudio 54 de las pistas. ¿No fuiste allí? Sí, cómo no, a Roxy, claro. Sí, bueno, una maravilla, una además maravilla. de eso, ahí se presentó Sheridan, Sommer, Gloria Gaynor, todas las figuras Houston, importantes. Madonna, sí. Todo el mundo. Ha pasado por ese Roxy. Bueno, ya está cerrado. Está cerrado. Porque ahí se construyó un condominio, en ese local se construyó después un condominio de lujo en Manhattan, ¿no? Pero el Roxy también adquirió fama por sus fiestas gay, que eran las más grandes de la ciudad de Nueva York. Por cierto que en los años 90 yo visité esa discoteca durante unas festividades de Halloween, que para los neoyorquinos, como ustedes saben, Halloween es un motivo de enorme celebración. Tienen un magnífico desfile, la parada en el Village, donde más de 10 millares de personas lucen disfraces absolutamente fantásticos y alucinantes. Bueno, yo asistí a una fiesta gay en el Roxy
donde no se admitían mujeres. Unos amigos me metieron de contrabando. Y yo diría que yo fui con una gran peluca y que disfrazándome de mujer y quedé asombrada allí con todo lo que vi con los disfraces. 2 hombres rubios, por cierto, me siguieron hasta el baño. Y en un instante me pusieron contra la pared para constatar por encima de la ropa si yo era hombre o mujer. Parece que habían hecho una apuesta. Bueno, mi reacción fue reírme, porque ¿quién me manda a mí a curiosear donde nadie me ha llamado? Por algo dicen que la curiosidad mató al gato. Bueno, chicos, ¿y tú en cuántos videoclips, comerciales, películas has participado con tu estilismo y con tu trabajo con el tema de la muerte y del terror? Bueno, sí, he trabajado en algunos comerciales, algunas películas, he trabajado mucho en teatro, con mi estilismo. Y también hice un video con Caramelo de Cianuro, una banda de rock. Hice una película con el director Petricelli, tuve una escena también, creo que se llamaba El relajo del loro, una película de Petricelli. ¿Ese es un italiano? No, venezolano, Petricelli, director de cine. Bueno, ahí mi ignorancia en la materia. Bueno, Homer ha apoyado con su trabajo a diseñadores de moda, a publicidades, agencias de modelos, actores de cine, de televisión, bandas de rock, estrellas pop, personajes de la movida underground caraqueña. Sus irreverentes outfits son dignos de concursar en fiestas de caracterización, el mismísimo Halloween de Nueva York, diría yo. Aunque a diario las exhibe para atender a sus clientes en Aquelarre, un centro estético ubicado en el multicentro empresarial del Este, aquí en Caracas. Mil gracias por este viaje al pasado, dejarnos hurgar en tus vivencias y en esa fantástica colección de entradas a espectáculos como prueba irrefutable de la Caracas mortal y cosmopolita que muchos pudieron disfrutar. Acércate a la experiencia sensorial que te brinda De Muerte Deluxe, una presentación innovadora donde la calavera se fusiona con la etiqueta de terciopelo, un preludio a las sensaciones que produce en el paladar esta sedosidad de vino para rendir culto al arte de vivir, de muerte.